Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro taller Reduce gastos, cámbiate a LED. Es un gusto saber realmente que estamos conectados en más de 5 países. Muchos saludos a todos. Para contar con la mejor experiencia, hemos silenciado sus micrófonos. Durante la presentación recibiremos sus dudas a través del chat. Contamos con un equipo para poder resolver sus dudas. Al finalizar la presentación, activaremos sus micrófonos para que puedan realizar más preguntas por voz. Les presento a nuestro compañero y amigo Rufino, quien es nuestro jefe de calidad en nuestra área de Grupo Construlita. Rufino, te cedo la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes, Sol. Buenas tardes, como dijo Sol, mi nombre es Juan Ramón Rufino. No sabía que íbamos a contar con la participación de gente en 5 países. Me da mucho gusto escuchar eso. Y espero, por favor, llevarlos a través de esta presentación, que es un poco un tema que es algo sencillo, llevarlos hasta a lo que nosotros conocemos, ¿no? Que es el conocimiento acerca de las ventajas, lo que es la iluminación LED con respecto a las antiguas tecnologías. Por ahí al final, me gustaría anexar un ejemplo ya práctico de lo que normalmente es un equipo, un ingeniero eléctrico o algún proyectista acerca de en qué le ayuda este tipo de información que nosotros sabemos hoy en día, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Bueno, esta es la historia de LED. Como saben, yo no quiero redundar mucho en esto. Yo no soy mucho de la historia de los principios, ¿no? De los materiales orgánicos iluminados, etcétera. Pero realmente lo que podemos ver aquí es una evolución del tiempo realmente que ha pasado de descubrimiento a descubrimiento para poder llevar hoy en día a lo que es la tecnología LED, ¿no? Realmente, la tecnología que hoy gozamos ha sido el trabajo de mucha gente a través de la historia o de estos ya más de 100 años. Entonces, realmente estamos en una época en la que nos sentimos privilegiados en ver bastantes tecnologías, porque no solamente el LED se aplica en la iluminación, sino realmente en otro tipo de aplicaciones que utilizamos normalmente en el hogar o en el trabajo. Bueno, como vemos aquí, tenemos ya más que nada la emisión de la luz, se debe a que tenemos ciertos componentes en los cuales hay diferentes placas, en la combinación de espacios, chocan las cargas positivas con las negativas, generan cierta emisión de calor y eso permite que, esa reacción eléctrica permite que realmente nosotros tengamos la luz a través de los componentes que son necesarios para que los LEDs puedan emitir la luz. La construcción de una lámpara LED, bueno, pues aquí podemos ver una GU10, por así decirlo, ¿no? Por GU10 por la base, ¿no? Tenemos ahí normalmente lo que son los componentes, tenemos los lentes, el disipador de calor, lentes de silicona, bueno, aquí veremos lo que sería el diodo, el ánodo del cátodo, que ya sería prácticamente LED, la placa PC, tenemos el driver, aunque el driver no estaría ubicado en esa parte de zona en algunos modelos, y lo que es la base, ¿no? Nosotros aquí podemos ver cómo MR16, por la base que tenemos, cómo se ve realmente. Son algunas aplicaciones donde podemos ver los chips, que mucha gente le gusta ver a través de la óptica, los, los LEDs prácticamente porque se les hacen bonitos. El driver normalmente siempre está en una etapa oculta que viene marcada aquí en la presentación, donde podemos tener, digamos que la mayor presencia de calor. Como saben, las lámparas LED realmente no generan calor en la luz, pero sí llegan a tener incremento de temperatura, digamos, en el cuerpo de la lámpara. Y normalmente donde se encuentra el área de disipación, que normalmente por el modelo o por el tipo de cuerpo que es en los costados. Tenemos lo que es la placa base o PCBA, que es donde realmente van montados todos los LEDs en una distribución que puede ser como esta que se ve en la imagen. Podemos tener un solo punto amarillo que puede ser COB, etcétera, ¿no? Y realmente esta placa es la que recibe, digamos, la información del corriente directa para que
pueda trabajar de manera segura lo que es la iluminación. La gestión térmica, pues es lo que decimos, tiene que haber un disipador. Este es un disipador, puede decir cilíndrico, pero realmente a veces lo utilizan más que nada como una zona de aluminio alrededor del driver, que es prácticamente más a la forma del cuerpo de la lámpara, en el caso de los GU10, los MR16 y los A19. Este igual puede ser utilizado en algún otro tipo de luminaria mucho más grande. Pues claramente esto es un ejemplo ilustrativo, nada más para que veamos que nos ayudaría a alargar la vida del chip, sobre todo porque la disipación de calor sabemos que es muy importante porque el enemigo natural del LED es los cambios de temperatura o el exceso de temperatura. Realmente arriba de los 45, los 50 grados, el LED puede sufrir un decaimiento en el tiempo de vida de la iluminación. Entonces es algo que sí debemos de evitar, sobre todo en aplicaciones donde nuestra lámpara va a estar expuesta a una temperatura ambiente muy alta y sobre todo que vaya a estar en lugares cerrados. Eso es muy importante, ¿no? Tener en cuenta eso, que normalmente las lámparas deben estar en lugares ventilados. Hay luminarias que están diseñadas para estar, digamos, en luminarios cerrados sin ningún problema, pero eso es una tecnología especial que nos va a permitir a que la vida se extienda cuando los luminarios se exponen a altas temperaturas. Bueno, la óptica secundaria es prácticamente lo que nos ayuda a dispersar la luz en diferentes ángulos, como se dice, el ángulo de apertura nos permite abarcar las diferentes aplicaciones para que lo vayamos a ocupar el LED, ¿no? Puede ser a ángulos de apertura muy pequeños o ángulos de apertura muy grandes, dependiendo, ¿no? Normalmente en las zonas de hoteles ya se están quitando los luminarias grandes y se están utilizando lámparas en base de GU10 o MR16 o G5.3, que lo que son nos permiten tener, digamos, un menor costo, nos piden ángulos de apertura grandes y nos permiten, obviamente, generar un ahorro, porque las lámparas mayormente son de 6 watts a 5.5 watts. Entonces, realmente, al no tener una luminaria o un empotrado de techo o de sobreponer de 20 watts, pues la diferencia de consumo, eso hace bastante ahorro para lo que sería las zonas hoteleras. Bueno, y esto es los tipos de LED que no tenemos. El micro LED realmente son partículas o componentes dentro de lo que sería la PCBA, muy pequeños, realmente como dices son micros y realmente se utilizan como una nueva tecnología a diferencia de lo que sería el LED SMD o el DIP SMD, que son de los que primeramente hemos visto. Todavía el LED SMD o LED de montaje superficial lo vemos como en el ejemplo que les pusieron en la fotografía del MR16, el transparente, el SMD LED, 3 watts creo es, que realmente son, digamos, más comunes. Lo que son el Deep SMD es realmente el que está más infladito, como se ve en su dibujo. Ya realmente ya no lo he visto. El LED, el COP es, ahora sí realmente es un lunar grande que está compuesto por partículas pequeñas y realmente eso ayuda. Y esos LED son, digamos, que se utilizan sobre todo en lo que son reflectores. ¿Por qué? Porque son LEDs de alto rendimiento. Eso nos ayuda a disipar el calor de mejor manera y nos ayuda a que trabajen más horas continuas en ritmo acelerado o un poco más exigente de lo que puede aguantar un SMD o un DIT SMD. Entonces, realmente el COB, digamos que es uno de los LEDs que mayormente se utilizan sobre todo para lo que son reflectores o luminarios que van a estar siendo demandados un número de horas mayor al promedio. Bueno, antes de cómo vender los LEDs, bueno, pues, creo que nosotros, o más que nada ustedes me pueden enseñar a mí, hay mucha gente que es del área comercial. Yo puedo hablarles del área técnica, pero ¿qué podemos saber de LED? Bueno, que sus ventajas, que podemos aplicarlo en diferentes aplicaciones, diferentes formas, para diferentes conceptos, ¿no? Ya llámese desde los colores de temperatura, cómo los vamos a estar manejando, en un área, digamos, de esparcimiento, en un área de descanso, en un área de trabajo. Entonces, realmente esto es muy importante, que el LED nos permite esa, digamos, esa flexibilidad
y para poderlo utilizarlo en las diferentes aplicaciones, ya sea dentro de la casa o en lugares de exterior, comerciales o industriales, ¿no? Algo muy importante de lo que, a diferencia del LED a otras tecnologías, es, por ejemplo, que la lámpara incandescente, solamente el 10% de la energía que consume me genera luz. El otro 90% genera calor. Realmente, entonces, esa lámpara era muy poco eficiente bajo esa consideración y realmente era como tener una plancha en el techo que daba una luz tenue y obviamente necesitábamos tener luces con un consumo de 100 watts para poder tener una iluminación decente, por así decirlo, y realmente representaba un reto a la hora de pagar las tarifas, en este caso la compañía eléctrica, porque realmente el consumo que demanda esta lámpara es muy grande. La lámpara fluorescente o las CFLs pues, realmente vinieron a mejorar bastante este tipo de ayuda al consumidor, donde el 48% de la energía que se consumía se transformaba en luz y solamente había bueno, o digamos un 52% se transformaba en calor. Entonces sigue siendo mayor, pero aquí la ventaja es que ya contábamos con luces blancas, a diferencia de las luces incandescentes que eran un tono más ámbar. Teníamos ya lo que es el aspecto de los lumens. Aún así, estas lámparas todavía generan calor y sobre todo, normalmente podemos ver que esas lámparas generan partes cafeces, sobre todo en las bases donde están los tubos, ¿no? Realmente porque es donde el calor con el cátodo se empieza, y el ánodo se empieza a calentar y genera unas manchas ahí. Y obviamente cuando esas manchas empiezan a crecer, el tiempo de vida decae por el consumo, ¿no? Y lo que serían las lámparas LED, arriba del 800, del 85%, perdón, de la energía que consume se transforma en luz y solamente pequeña parte se transforma en calor. Y esto obviamente nos ayuda a que sean luces más cómodas, tenemos un mejor ahorro, sobre todo ese es el término principal de este tema, ¿no? El ahorro que se pueda tener los clientes o los consumidores finales en sus tarifas eléctricas. Realmente, si ustedes o todavía alguno pudiera hacer que tenga luces incandescentes o fluorescentes en su casa, porque realmente digamos que es algo que se pudiera tener en algunas áreas, ¿no? De sus hogares, realmente es bueno modificarlo y realmente convencer a los vecinos, convencer a la gente que tenemos alrededor para poder entender que realmente la tecnología LED es una herramienta que nos va a ayudar a generar ahorros en nuestro hogar y sobre todo en estos tiempos que realmente nos tienen todos encerrados con la situación esta que estamos viviendo actualmente en el mundo y ahora que se pasó aquí a Latinoamérica. Entonces sí es muy importante tener un ahorro sobre todo que no afecte nuestros bolsillos. Ah, con cada LED hacemos brillar nuestro planeta. ¿Por qué? Dice, pues la tecnología LED consume poca energía, hasta un 90% menos, lo cual se refleja inmediato en el recibo de luz en el hogar, ¿no? Sus componentes se pueden reciclar y no contienen materiales contaminantes. Eso es muy importante. Las lámparas fluorescentes contienen una acelerador o una partícula de mercurio y realmente esto es muy nocivo para la salud y para la tierra, contamina la tierra de cultivo y los mantos acuíferos. Entonces, es muy importante entender que la tecnología LED ha venido a sustituir todos esos componentes y que realmente se basa más en el concepto green, que es en la ayuda del medio ambiente, ¿no? Transforma los espacios más bonitos porque son lugares o podemos diseñar la lámpara, ya sea en forma de un corazón, de una sonrisa, de una estrella, no sé, de un planeta, de una esfera. Le podemos dar mil formas, ¿no? Y eso nos permite tener una flexibilidad para, sobre todo, adornar o embellecer espacios que, sobre todo, la gente que se dedica al diseño comercial, al diseño de instalaciones, al diseño estructural, le beneficia en gran mayoría. Dice, una luz que brilla por más tiempo. Es cierto, realmente el tiempo de una lámpara LED dura mucho más tiempo que lo que duraría una lámpara fluorescente o una lámpara incandescente, ¿no? Eso es algo que nosotros ya tenemos conocidos y eso es en base a que los chips LED tienen una más alta duración de lo que serían los gases que componen una lámpara fluorescente o la resistencia y el gas que está dentro de una lámpara incandescente, ¿no?
podemos ver algunas equivalencias. Realmente eso nos permite, obviamente, tener ahorros comparadas con lo que son las lámparas incandescentes y halógenas, ¿no? Las halógenas, que son lámparas que realmente por el índice de producción cromática son de lo más cercano que puede ser a la luz solar, pero realmente su nivel de consumo de potencia, en este caso los watts, es altísimo a comparación de una lámpara LED, ¿no? Y ventajas que no generan sensaciones térmicas, etcétera. Entonces, realmente es muy importante entender que todas estas opciones que tenemos dentro del rango de valores de uso de las lámparas LED nos van a ayudar a la reducción de nuestro consumo y aparte, pues obviamente a que realmente generamos una cultura de cambio en nuestro planeta, porque realmente la energía tiene que ser procesada. De alguna manera, las plantas geotérmicas, ahora sí, la termoeléctrica, la hidroeléctrica, digamos que son plantas que utilizan elementos de la tierra, ya se me dice como obviamente el calor, el vapor, el agua, pues son plantas que se ponen en presas y en algunas situaciones donde tenemos ciertas posiciones gases, pues realmente mientras menos plantas haya de esa situación, obviamente nos va a beneficiar de cierta manera al planeta. Y mientras más demanda tengamos de energía, obviamente va a haber necesidad de poner más plantas para producir esa energía y que nosotros la consumamos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que eso ayuda también al planeta. A que consumamos menos energía, va a haber menos necesidad de tener más plantas nuevas de diferentes tecnologías y obviamente a lo mejor vamos a poder utilizar la energía eólica y otro tipo de energías más naturales con estas lámparas porque no va a ser necesaria tal, digamos, requerimiento de energía por cada uno de los hogares en nuestro planeta, ¿no? Entonces realmente la iluminación LED es uno de los puntos a favor para todas esas energías renovables. Beneficios, pues tenemos la mayor eficiencia energética, ahorro de energía hasta un 80%, mayor vida, luz direccional y dirigida, obviamente esto en base pues, a los lentes, y aparte que son bases movibles. La calidad de la luz y los blancos son comparables con CFL. Realmente, sí, la calidad de los blancos, pero realmente acordamos que los CRI es algo, o líneas de producción cromática, normalmente los LEDs tenemos un rango que es más amplio que en los fluorescentes, entonces realmente va a depender mucho de eso. El encendido instantáneo es algo que se maneja, las versiones atenuables y obviamente creo que en fluorescentes también hay algunos sí, pero realmente las versiones atenuables que tenemos es que tenemos controladores de 0 a 10 volts y tenemos la versión de TRIAC que realmente Tecnolight maneja todas sus tecnologías en el catálogo, digamos, de consumo con fase adelantada, que es, digamos, un manejo por TRIAC en sus atenuadores. Colores intensos y saturados, resistente a vibraciones, eso sí, pueden agarrar una lámpara A19, levantarla al techo, dejarla caer, a lo mejor de 3, 4 metros, agarrar la misma lámpara, ponerla en el socket y va a seguir funcionando sin ningún problema. Obviamente con un incandescente ni un fluorescente podemos hacer eso. No contiene plomo ni mercurio, exactamente, y aparte no emite rayos ultravioleta. Ese es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a prevenir cualquier situación adversa en nuestra piel. Bueno, aquí está algo que lo podemos ver. Dice, bueno, una lámpara fluorescente vale la pena. Pues a lo mejor me cuesta, ¿qué podemos decir ahorita que el dólar está tan amplio? Aquí en México le decíamos 100 pesos una lámpara, 80 pesos, ¿no? En el supermercado. Pero bueno, una lámpara LED equivale a 10 lámparas fluorescentes y esa misma lámpara LED equivale a 25 incandescentes, ¿no? Entonces, si hacemos la suma, obviamente nos da un valor más amplio lo que sería comprar una lámpara LED. ¿Por qué? Porque aparte de tener esos valores, digamos, que ya sabemos de potencia, nos va a dar la duración de lo que tienen esas 10 lámparas dentro de la lámpara LED y las 25 incandescentes dentro de la lámpara LED. Aparte que la garantía es obviamente de 5 años. Algo que les decía aquí de los rangos de espectral o del espectro del índice de producción cromática, aquí podemos ver cómo dentro de lo que es el LED, podemos tener una mejor definición de los colores y el espectro es mayor. Entonces, realmente sí es importante tener en cuenta que esto nos permite que podamos identificar los colores con mayor definición.
a comparación de una lámpara fluorescente. Y eso es muy importante. Ya la fluorescente pues, tiende a acabarse. Realmente Tecnolite está reduciendo, digamos, la importación y la venta de estos productos fluorescentes. Algunos mercados todavía los demandan, pero actualmente la política de Tecnolite es contar solamente con la iluminación LED que permita obviamente ofrecer un mejor producto al mercado, mejores productos obviamente a nosotros que formamos parte del grupo y realmente tener una tecnología de buena calidad, segura y amigable con el medio ambiente que nos permita disfrutar de todo lo que necesitamos, ¿no? Bueno, ¿qué otras ventajas tiene LED? Bueno, que son diseños compactos. Realmente podemos utilizar los pan LEDs para adornar espacios. Podemos darle una forma a lo mejor máximo de 2 centímetros, 3 centímetros, no sé, planos delgados y poderlos montar sobre un techo. Y realmente nos permite esa facilidad que obviamente cuando tenemos una lámpara fluorescente no nos permite eso porque normalmente las bases de los tubos son mucho más amplias, tienen que ser más grandes obviamente por ya si el tubo es T5 o T8, etcétera. Obviamente la base empieza a crecer y el volumen del cuerpo donde va a ir contenido el tubo, la lámpara, pues va a ir creciendo, ¿no? Entonces realmente eso nos da una particularidad muy amplia de LED. El ahorro, como ya hemos visto, la comodidad, porque realmente nosotros podemos hacer el diseño como este muy bonito de espiral, que pueda adornar espacios, sobre todo aquellos que les encanta vender la iluminación para proyectos o sobre todo que es más que nada un arte, pues realmente nos permite tener esta ventaja enorme, sobre todo para poder ofrecer más, más opciones a los clientes y de acuerdo a sus necesidades y sobre todo a sus gustos, ¿no? Porque realmente queremos llegar al hogar y decir, bueno, esa lámpara me gustó para mi casa y la quiero tener, ¿no? Porque quiero sentarme en mi sala mientras esté con mi familia, con mi esposa, viendo la televisión y quiero sentirme iluminado por algo que me haga sentir cómodo en mi hogar. Entonces, realmente, esa es una de las ventajas que nos presta lo que es la comodidad en la iluminación LED. La duración, bueno, podemos tener que las lámparas LED pueden durar hasta 50,000 horas dependiendo del tipo de LED. Y realmente las lámparas incandescentes decían que pueden durar hasta 3,000 horas, pero realmente eso era muy variable. ¿Por qué? Porque a veces se encendía el switch y la lámpara o el filamento de la lámpara se rompía, se quebraba y ya no servía, ¿no? Y realmente no puedes ir a la tienda a decirle, ¿me puede cambiar mi lámpara? Porque obviamente no era viable. En las lámparas fluorescentes teníamos a lo mejor máximo 10,000 horas de vida, pero iba a depender de muchos factores, donde pudiera ser uno de los más críticos la temperatura, si estuviera encerrado, o sobre todo a lo mejor que no eran lámparas multivoltaje, ¿no? Entonces eso era uno de los problemas que teníamos con ese tipo de tecnologías. Y en la LED, obviamente, eso sumado con las horas de vida, pues realmente nos permite tener una mejor calidad de producto que ofrecer. La mayor luminosidad, pues obviamente es algo que hemos visto. La luz LED o la tecnología LED ha buscado la manera de que cada vez las lámparas sean más eficientes. Lejos de consumir más watts para ofrecerte la mayor cantidad de lumens, trata de reducir el consumo de watts sin perder esa emisión de lumens o de flujo luminoso como una pérdida en tu lámpara. Quiere decir que una lámpara que antes consumía 13 watts o 10 watts, te daba 1000 lumens, ahora te va a tratar de dar con 8 lumens esos 1000 watts. Entonces siempre buscan la manera de generarte esa mayor eficiencia que tuviéramos, ¿no? Y obviamente como el ticket Tecnolite maneja siempre a nuestros proveedores, les ofrecemos su garantía siempre que manejen, obviamente que tengan puedan encontrar la garantía más bien del producto en los empaques o en los tickets de compra. Realmente cuando vendemos por línea, la gente se comunica a lo mejor sin su ticket, pero sí pueden tener a lo mejor un pedido que hicieron a través de Mercado Libre, alguna otra página, y nosotros para tratar de darles un servicio. Hay gente que compra con mayoristas, ya sea Walmart, Soriana o algún otro lado del mundo, ¿no? Que tengamos en un supermercado, a través del supermercado consiguen el ticket, hablan por el teléfono que se encuentran ahí, la caja, y vemos la manera de nosotros darle servicio directamente, sin que vayan a la tienda, o directamente con nuestros distribuidores, que es a través de formatos, etcétera, ¿no? Y obviamente ya el contacto es más directo con nuestro distribuidor. Bueno, voy a hablar algo de lo que es el factor de potencia. ¿Por qué es importante? Bueno, porque las lámparas incandescentes, el factor de potencia era 1, eran lámparas muy eficientes de ese lado, pero
lo que son las lámparas fluorescentes, el factor de potencia no podía ser más arriba de 0.5. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Ahorita vamos a hablar, voy a tratar de aclararles algo respecto al tema. Dice, el factor de potencia es un indicador cualitativo y cuantitativo del correcto aprovechamiento de la energía. También podemos decir que el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. Como el factor de potencia cambia de acuerdo al consumo y tipo de carga, repasaremos algunos conceptos para expresar matemáticamente el factor de potencia. ¿Qué es potencia? La potencia se puede definir como la capacidad de energía que se usa para efectuar un trabajo. En otras palabras, como la transformación o variación de transferencia de energía por unidad de tiempo. Quiere decir que obviamente que nuestras lámparas, mientras mejor utilicen la energía que consumen, y me refiero a energía eléctrica, van a generar una iluminación que nos va a permitir un ahorro. Y realmente lámparas que tienen factores de potencia altos son las que mejor trabajan. Obviamente, dentro del rango LED me pueden decir, ¿sabes qué? Es que Tecnolite maneja factores de potencias de 0.5 hasta 0.9. Construlita, obviamente, como es profesional, normalmente va a manejar factores de potencia 0.9. ¿Por qué la diferencia? Bueno, obviamente el mercado profesional demanda que los factores de potencia sean altos porque son lámparas, ahora sí, como lo mencioné, de alto rendimiento. O sea, serían los atletas, ¿no? Y obviamente lo que sería Tecnolite tiene valores determinados de factores de potencia a utilizar dependiendo de la aplicación. Tenemos desde el 0.5 hasta el 0.9 sin ningún problema, ¿no? Bueno, las lámparas resistivas, o pues la carga resistiva, digamos que el voltaje y la corriente no tienen un desfase. En lo que es la carga inductiva y la capacitiva existen un desfase y normalmente esos ángulos, el factor de potencia va a ser siempre menor que 1, a diferencia de la carga resistiva, ¿no? Que es 1. Y ese 1, ¿qué nos indica 1? Pues realmente digamos que es el valor óptimo, que es lo ideal. Mientras más cerca del 1 esté, menos pérdida va a haber. Si una lámpara tiene un factor de potencia 0.5, entonces obviamente va a tener no va a ser tan eficiente. ¿Por qué? Porque la energía que se utiliza para que genere calor la va a aprovechar, pero esa parte de la otra energía se transforma en trabajo y ese trabajo lo va a convertir en calor. Y es algo que nosotros pues, podemos determinar aquí. Veamos este ejemplo, dice. Cuando menor sea el factor de potencia, más desaprovechada es la energía. Normalmente en forma de calor. Esto provoca también que el deterioro de los materiales que con este se fabrica nuestra bombilla LED sea mayor y por tanto su duración sería menor. Por ejemplo, tenemos un plafón de 20 watts que tiene un factor de potencia de 0.9, ese plafón que se ve en la imagen. Dice, conectado a una fuente de alimentación a 127 volts, nosotros debemos determinar el consumo de la corriente. Dice, bueno, la corriente o la intensidad es igual a la potencia entre el voltaje por el factor de potencia. Bueno, entonces ponemos lo que son los 20 watts de la potencia entre los 127 volts por el factor de potencia. Y ese factor de potencia que nosotros estamos marcando es 0.9, ¿no? Entonces, el consumo de corriente nos dice que es 0.16 o 165 miliamperes. Veamos si el factor de potencia fuera 0.5, entonces volvemos a conectar la fórmula 20 watts entre 127 volts por el factor de potencia que es 0.5 y nos da 0.314 amperes o serían 314 mil amperes. Quiere decir que cuando el factor de potencia es más bajo, el consumo de corriente se dispara. Y esto quiere decir que la lámpara que trabaja con un factor de potencia de 0.9 solamente va a consumir 165 mil amperes. Y eso va a reducir aún dentro del LED. Va a haber diferencias de un LED normal a un LED atleta, por así decirlo, que es de alto rendimiento. Y ojo, y digamos que el LED que tiene va a consumir esos 165 miliamperes de trabajo, por el factor de potencia 0.5, pero esa corriente restante se transforma en calor. Y eso hace que realmente los componentes tengan un deterioro mayor y el tiempo de duración de vida sea menor cuando no
seguimos las indicaciones necesarias para trabajar con los factores de potencia. Aquí en México tenemos una norma 01 de instalaciones eléctricas donde nos dice que cuando tú vas a instalar factores de potencia bajos, debes tener ciertas precauciones que debes de tomar para poder tener, digamos, el mejor rendimiento de lo que tú vas a conectar en la instalación y no afecte el patrimonio, obviamente, ni la seguridad de las personas a las que vamos a realizar el trabajo. Esa norma 01 aplica para los contratistas eléctricos, ingenieros eléctricos, algunos arquitectos que se dedican a hacer obra eléctrica. Deben de tener en cuenta que la responsabilidad de lo que se diseña ahí es de ellos. La responsabilidad de la marca Tecnolite o de Construita es ofrecer el producto y marcarlo como nos indica la norma, ¿no? Realmente que pasen las pruebas de funciones, que pasen las pruebas de seguridad, las pruebas de eficiencia, y eso nos va a permitir, obviamente, que tengamos un mayor desempeño de nuestros productos. Veamos un ejemplo muy curioso. Espero podérselos dar a entender. Por ejemplo, ¿por qué sería tan importante tener una iluminación LED a una iluminación normal? Bueno, en este caso voy a poner que se instalaron 50 luminarias. 50 luminarias de un 40 pan LED, 40 MWN, ¿no? De multivoltaje, que realmente, digamos, consumen 40 watts cada uno. Se pretende determinar si alimentando en este caso, el circuito a 223 volts, si el calibre 14 es adecuado para soportar la instalación de dicho número de luminarias, ya que está a una distancia de 50 metros el circuito del tablero. Y se pretende que la caída máxima de tensión, o sea, el valor que se pierde de voltaje no sea mayor al 5%. ¿Esto por qué se hace? Porque realmente los diseñadores eléctricos tienen que ver qué calibre van a colocar. Y si algo cuesta caro hoy en día es el cobre. Y aquí en México y yo creo que en todas partes del mundo. Entonces, si tú vas a decirme que el calibre, ¿sabes qué? Voy a ocupar 400 metros de cable dúplex o de alambre, calibre 14, para instalar esas 50 luminarias, o realmente voy a tener que meter un calibre 12, del calibre 14 al 12, puede haber por 400 metros, puede haber una cantidad muy importante de dinero. Y esto nos lo permite determinar, nos permite generar un ahorro de cierta manera el producto LED. Bueno, ¿cómo vamos a saber? Bueno, dice que la potencia unitaria es igual a, en este caso, a 40 watts, que son los watts de cada luminaria, ¿no? Que consume. La corriente unitaria de esos dice que son 180 miliamperes. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la corriente que va a consumir a 223 volts? Bueno, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, si queremos saber la corriente de esos 40 watts, vamos a multiplicar, que serían los 40 watts entre los 223. Y esa labor me va a dar 0.180 o 179. Entonces, si lo ponemos así, son 180 miliamperes, es donde estamos sacando el valor. Entonces, ahora, para poder determinar la corriente total de las 50 piezas por circuito, vamos a utilizar la potencia, ¿no? Vamos a ver cuánta potencia es la que vamos a meter por ese circuito. De 50 luminarias, sería multiplicar las 40 watts por los 50. Entonces, serían 2000 watts. Imagínense si fueran ahí luminarias fluorescentes, que son a lo mejor 100 watts, ¿cuántos serían, no? Realmente serían 5000 watts de diferencia. Entonces, obviamente, el consumo sería mucho mayor. Entonces, para poder determinar la corriente de consumo de esa carga de 2000 watts, sería, obviamente, con esa misma fórmula, la corriente sería igual a potencia entre voltaje, serían los 2000 watts entre los 223 volts. Entonces, dice que la corriente que va a consumir en ese circuito van a ser de 8.9 amperes. Entonces, normalmente aquí en México utilizamos pastillas termomagnéticas. Y alguien me va a decir, ah, muy bien, yo voy a poner una de 10 amperes, puesto que está bajo. Ok. Dice que cuando el voltaje disminuye, la corriente aumenta. Y cuando el voltaje aumenta, la corriente disminuye. Quiere decir que si alguien dice, yo le pongo una de 10 amperes, pero de repente el voltaje se baja
a 127 volts, imagínense nada más, vamos a hacer ahí el cálculo. En este caso, permítanme sacar la calculadora y ahorita les voy a decir cuánto es. Sería 2000 entre 127. Y me da 15.74 amperes. Entonces, obviamente, si se baja el voltaje súbitamente, vamos a tener casi el doble de corriente. Y nuestra pastilla no va a servir de nada. Entonces, obviamente, ahí es muy importante poder determinar que la alimentación de nuestro circuito vaya a estar constante a 223 volts. ¿Por qué? Porque esas caídas de tensión van a hacer que la corriente se incremente. Y nuestros luminarios deben estar preparados para soportar eso, pero no solamente los luminarios, sino también el cableado eléctrico. Dice, bueno, ahora vamos a calcular la sección transversal, pero para eso nosotros vamos a calcular lo que sería la caída de tensión, que es la U, que nosotros vamos a determinar que es no mayor al 5%. Entonces se multiplica el 5 por 223 entre 100, ¿no? Que obviamente que sería un valor ya determinado y nos da 11.15 volts, que sería, digamos, en este caso, la caída que vamos a tener. Entonces, para determinar la sección transversal, ¿por qué debemos determinar la sección transversal? Digamos que es el ángulo que existe del centro hacia un costado de todo lo que sería el conductor. En su tabla de la mano derecha, ustedes pueden ver los calibres del cable. Entonces, el cable 8 soporta 40 amperes. El 10, 30 amperes. El 12, 25 amperes. El 14, 18 amperes. El 16, 13 amperes. El 18, 10 amperes. Entonces, no cometamos el error de colocar luminarios LED porque dice, es que consume bien poquito, le vamos a poner un calibre 16, ¿no? Si vamos a colocar muchos, pues imagínense, ¿no? Entonces, realmente dice aquí en nuestro ejemplo que teníamos 8.96 amperes el consumo total del circuito. Alguien me va a decir, pues bien fácil, le vamos a colocar un calibre 18. Y si el ejercicio era determinar si el calibre 14 era adecuado, el 14 me puede soportar hasta 18 amperes. Entonces, vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que los watts soportados a 127 volts serían 2.286 y nosotros tenemos 2.000 watts. Entonces, realmente tenemos ahí como 286 watts de sobra. Pero hay que determinar si es verdad. Ok, entonces, para sacar esa fórmula, el valor de la sección transversal de la conductividad del cobre es el 0.172, más bien la conductividad, que se multiplica por la distancia, que sería 50 metros. Y eso se multiplica por la corriente del circuito, que fueron los 8.96 amperes. Ok, y eso se divide entre la caída, que sería de la sección transversal, que sería el U, y nos da que es 1.38 milímetros cuadrados. Esto se busca en una tabla donde nos permite, que esa nos va a permitir los 13.5 amperes de consumo como máximo. Entonces, si nosotros tenemos una caída de tensión, esos 13.5 amperes nos dice que nosotros vamos a poder utilizar un calibre 16, ¿no? Porque realmente soporta 3 amperes, es decir, bueno, entonces nos podemos ir a lo que sería el siguiente valor, que serían los 18 amperes. Pero nos dice, ok, si nosotros tenemos una caída de tensión, debemos tener algo que nos permita tener una sección transversal que soporte el siguiente valor, que serían los 2.5 milímetros. Y realmente eso soporta hasta 21 amperes. Entonces, si vemos esto, el calibre 14 ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque con esa caída de tensión, por la distancia que hay, nosotros tenemos que irnos directamente hasta el calibre 12. El calibre 12 para alimentar un circuito de 50 luminarias a 50 metros del tablero de cargas. ¿Y eso por qué lo debemos de saber? Porque es muy fácil que a la hora que va o que vendemos un proyecto, nos dice, ¿sabes qué? Tu luminaria se me calentaron, me fallaron. Ya no sirven. Yo los tengo bien, pero vemos que el centro de carga hasta la última luminaria son más de 50 metros, son 60, 70 metros. Y cuando revisas el cable que le metieron fue un calibre 14. Y realmente cuando tienes una caída de tensión, obviamente se dispara la corriente, y realmente el daño que sufren esas luminarias lo atribuyen a una mala calidad de producto. Y obviamente esto no es cierto. Esto ya lo hemos visto en diferentes
visitas que hemos hecho no solamente en México, sino me tocó estar en una parte en El Salvador, revisando instalaciones eléctricas, y eso normalmente son algo de lo que no tienen cuidado los contratistas y generan problemas a la instalación eléctrica, obviamente a todo lo que se conecta a ella. Y realmente le echan la culpa al producto y no es parte de ni una deficiencia en la calidad del producto. Simplemente que hay reglas que ellos también deben de seguir, hacer este tipo de cálculos para poder saber. Entonces, es importante determinar que incluso la iluminación LED nos permite un menor consumo de watts para tantas luminarias instaladas. Eso nos va a ayudar, obviamente, decir, ok, en lugar de ser un calibre 2, a lo mejor, si fueran luminarias de alta potencia o de incandescentes, yo tendría que poner el calibre 8, que fuera 40 amperes para ese mismo circuito. Entonces, con este ejemplo yo le quería demostrar cómo también la iluminación LED genera un ahorro en proyectos eléctricos. Y es importante saberlo desarrollar para poder evitarnos sorpresas y sobre todo que se queden con malas ideas de cómo los luminarios LED fallan, porque muchas veces se atribuye que es la mala calidad del producto y no, son muchos factores en los cuales se tiene que basar para poder hacer un análisis y determinar qué fue lo que pasó cuando tuvimos una falla masiva de iluminación. Bueno, entonces es importante saber que los proyectos eléctricos, mientras más alto sea el factor de potencia, más van a ser van a ser eficientes, van a ser más eficientes y van a tener menos problemas, ¿no? Entonces es importante cuando vayamos a vender un proyecto eléctrico grande que suman más de 50 lámparas en un determinado proyecto, debemos darle los factores de potencia más altos porque eso va a ayudar al mejor desempeño. Sí cuesta un poquito más que una lámpara de 0.5, pero obviamente eso nos va a determinar que nuestro circuito, nuestro proyecto, genere menos problemas, sobre todo que vengan de la iluminación. Ojo, eso no acentúa los problemas que yo les mencioné, que se pueden originar si la instalación eléctrica no está bien hecha y puede generar problemas. Los tipos de aplicación de interior, podemos iluminación en general, iluminación ambiental, iluminación funcional, iluminación decorativa, iluminación puntual, ¿no? Realmente, tipos de aplicación exterior, bueno, eso ya son más que nada para proyectos. Realmente nosotros cuando queremos destacar ciertas cosas de la arquitectura, no sé, visualizar ciertos atributos que tiene, ¿no? Realmente a lo mejor algún árbol, alguna columna, señalar un camino, realmente creo que es importante saber que todas esas aplicaciones las tenemos dentro de lo que es la iluminación LED y obviamente la iluminación LED nos permite desarrollar la forma que es necesaria, a lo mejor de manguera para señalizar un camino de contorno o para ponerle bajo la cama y no golpearnos cuando buscamos los zapatos, etcétera, ¿no? Que realmente nos permite tener esa flexibilidad y un mayor número de aplicaciones a que nos daría otra, ¿no? Y obviamente, ¿por qué elegir Tecnolite? Porque pues, obviamente nosotros tenemos realmente un catálogo de productos de consumo que son casi 1,400 productos y sumados son a lo que es consulta del área de, digamos, profesional, cerca de 1,000 productos también ahí, entonces realmente tenemos el catálogo más grande del mercado. Y ojo, nuestro servicio de garantía no simplemente es te lo cambio y te reemplazo la lámpara si te falló, no. A veces tenemos que hacer la labor de buscar la causa raíz que te está generando el problema del por qué te falló la lámpara. Si ya tuviste una reincidencia, una segunda falla en los mismos productos que tú encontraste, nosotros te ayudamos a determinar qué es lo que está pasando con eso y te buscamos una solución o te ayudamos a dar una solución para que a lo mejor puede ser el cambio de otro luminario porque debido a la aplicación no era la adecuada o simplemente ayudarte a determinar qué es lo que está generando que tu iluminación esté fallando y no importa la marca que sea, te va a fallar. Entonces realmente ese servicio nosotros lo tenemos y nos hace diferentes a las demás marcas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues estos son nuestros 5 años de garantía y por mi parte sería todo. Sol, no sé si quieres agregar. Gracias, Rufino. Qué tema tan interesante nos acabas de compartir. Ahora queremos conocer sus dudas. Les activaré sus micrófonos para que puedan hacerlo por voz o de igual manera lo pueden hacer por medio del chat. Sí, bueno, alguien. Sí, bueno. Bueno. Sí, adelante, lo escucho. Gracias. Habla Alejandro de Monterrey. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero, qué gusto saludarlo. Igualmente. Solecito, igual un saludo.
Oye, primero déjame felicitarte, la verdad estuvo muy buena tu presentación, sobre todo me gustó mucho que utilizas un idioma muy aterrizado con el cual yo creo que la mayoría de los asistentes lo podemos entender desde el inicio. Eso la verdad es muy bueno y te lo reconozco y te lo agradezco bastante. Gracias, Oye, gracias. quiero aprovechar, no sé si nos pudieras regalar un poquito el tema, yo creo que también es algo en la mayoría tendremos algunas dudas. La diferencia entre atenuación por voltaje y atenuación por fase, porque creo que no nos ha quedado muy claro. Ahorita vi a alguien que escribió sobre lo mismo, no sé si nos pudiera regalar por ahí algunos comentarios. Es que lo que sería el voltaje es una, digamos, lo manejan de 0 a 10 volts. Y la alteración por fase es, digamos, que se maneja por la fase senoidal de los 127 volts o de la alterna. De 0 a 10, digamos que es un tipo de control de atenuación más preciso y nos permite que los componentes no sufran estrés, por así decirlo, ¿no? Y realmente ese tipo de atenuación viene sobre todo en productos de alto rendimiento, sobre todo en el catálogo profesional. En el catálogo Tecnolite solamente tenemos lo que es atenuación por fase y nuestras lámparas, que digamos el 90%, 95% son atenuación por fase adelantada, que es la fase más común, o por triac, que es de tu onda senoidal o de la S que se forma en el voltaje, se corta la mitad y cuando hace la subida a la mera mitad de la onda le corta y quiere decir que a partir de esa mitad hacia adelante es cuando se realiza la atenuación o la graduación de la luz. Y realmente nuestros productos no atenuan de 0 a 100, normalmente están del 20 al 100% normalmente. Y abajo de ese 20% normalmente a veces tienden a fliquear y va a depender mucho del dimer que se utilice. Nosotros utilizamos Lutron o otros que utilizan Viticino y algo puede ser la compatibilidad. Normalmente varía mucho. ¿Por qué? Porque los componentes que están dentro de esos, digamos, atenuadores por fase pueden ser que tengan diferentes tolerancias y eso hace que se manejen los fliqueos. En la atenuación de voltaje, que es uno, digamos, más profesional, realmente nos permite un control en base a esa potencia de poder obtener, digamos, una dimerización, una atenuación de la luz de una forma más ordenada y sin generar ese fliqueo. Okay. Perfecto. Entonces, sí, digo, para poderlo entender así como que práctico, estamos hablando que debemos de tener muy en cuenta que para productos Tecnolite necesitamos un tipo de atenuador y para Así es. productos Construlita necesitamos otro. Así es. No Sí, no podemos puedo, recomendar el Por la mismo. garantía. ¿Perdón? Bueno, sí. ¿No? Digo, nada más si quieres ya para terminar y dejar espacio, entonces hay que considerar que para nuestros productos Tecnolite debemos de considerar un tipo de atenuador y para nuestros productos Construita otro tipo de atenuador. No podemos utilizar el mismo en recomendación para los dos. Así es correcto. No se puede. Perfecto. Te agradezco muchísimo, Rufino. Nada, para Muy servirte. nutritiva Saludos. tu presentación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Rufino, habla Gustavo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aprovechando que hay pausa y como que no hubo quien comentara, Ajá, pero esto va a ayudarnos a todos. Lo que siempre hemos platicado, las distorsiones armónicas. ajá. Por ahí algunos comentarios alcancé a leer que los LEDs son muy susceptibles a los cambios de corriente, cosas de esas. Ustedes conocen más el tema. Ujú. En realidad tú sabes que no es así. También No. también los luminarios LED, llámese lámparas o luminarios LED, pues requieren una ayudadita en cuanto a proteger las líneas, como tú le llamabas. Así es. Esos dispositivos, los supresores de picos, no sé qué tantas cosas andan ahí en Ujú. el mercado, que también no dejen de lado el que, así como protege los equipos electrónicos, llámese computadoras, todo lo que es electrónico en una oficina, etcétera, pues también la red de iluminación, ¿verdad? Es correcto, Gustavo, lo que mencionas. O sea, los LED no es que sean susceptibles, es que realmente es electrónica y obviamente está diseñada para trabajar bajo condiciones normales de operación, como lo dice nuestra garantía y lo que dice nuestra política, ¿no? Lo que realmente aquí, como yo le explicaba en el ejemplo del circuito eléctrico que les mencioné, es que puede haber alteraciones de diferentes formas.
Y ojo, realmente las normas para esas instalaciones eléctricas piden que los equipos de instalación sean adecuados para que no generen perturbaciones a otros productos. Si tú metes un motor, si tú metes un aire acondicionado, si metes cosas de ese tipo, cargas que generan distorsión armónica, como lo mencionas, y nuestras lámparas se ven contaminadas por esa distorsión, aun cuando están diseñadas con un factor de potencia 0.9 que no generan distorsión armónica alguna, entonces se van a dañar. Y la norma te pide que si tú sabes que vas a conectar ese equipo que genera esa nocividad, debes poner esos protectores que te ayuden a evitar que se te dañen los demás equipos. Entonces, es ya no responsabilidad de la compañía Tecnoline y de otras marcas. Es responsabilidad del contratista eléctrico de asegurarse de hacer bien su trabajo en base a una normativa. Si no sigue esa normativa, obviamente no va a haber lámpara ni luminario de la marca que tú quieras que te vaya a aguantar por siempre. Puede haber algunas más resistentes que otras. Es como dice, oye, ¿por qué un niño se enfermó de catarro o de gripe y otro no? Si estaban en la misma escuela, bueno, es que alguien tiene un poquito de mayor tolerancia, aunque seamos seres humanos, puede haber esa variación. Entonces, sí es importante, como mencionas, que se proteja para evitar una falla continua de nuestra iluminación. Así es, ya está, ingeniero. Muchos saludos. Muchas Ingeniero gracias. Rufino, Jorge, Hola, ¿cómo estás, Jorge? muy bien. Coméntales así brevemente, vi algunos comentarios. ¿Qué podemos checar nosotros en una instalación cuando os presenten problemas de que se apagan, parpadean? ¿Qué tenemos que primero observar para poder tener algo de información y podérselos pasar a ustedes que son los expertos? Muy bien. Primeramente, ninguna instalación para iluminación puede tener un calibre 16 ni 18. No, ese es lo primero. O sea, la iluminación no puede estar sustentada en calibre 16 o Ese calibre polvo es 18. mío. Ese polvo. Entonces, realmente es importante ese dato. No debe estar arriba de un calibre 16 o 18. Tiene que ser un calibre de 14 hacia abajo. Segundo, tú vas al tablero de carga. Si el tablero de carga presenta ruidos o zumbidos de zzz, es que ahí hay un chispeo o un chisporroteo donde no están bien ajustadas las terminales y eso te genera también los parpadeos. Otro, que realmente se dé a determinada hora del día. Quiere decir que solamente cuando enciendo, dicen los compañeros de Monterrey, el clima o el aire acondicionado, se genera ese parpadeo. Ya lo quito, ya no. Entonces, son esas circunstancias que obviamente nos indicen que cuando meto en el circuito otros equipos es cuando se generan los problemas. Pero sí es muy importante que podemos saber es el voltaje. Si es que podemos llevar un multímetro, decir, ¿sabes qué? Que lo tomen en la lectura con las luces encendidas. Ahora enciendan todo lo que prenden normalmente. Y si ese voltaje baja, con eso pues, realmente nos da una señal de que yo les decía, cuando el voltaje baja, la demanda de corriente aumenta. Entonces se van a calentar esos luminarios y si no están diseñados para soportar esa variación, se van a dañar y empiezan principalmente por un parpadeo. Y es lo que yo recomendaría, Jorge, como digamos. Hola, buenas tardes. Gracias. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Yanira. Oye, fíjate que me parece bastante interesante el tema. Yo estoy acá en Cancún, Quintana Roo, y la verdad es que atiendo mucho el tema de la hotelería, Sí. con lo cual me parece interesante porque finalmente me ha tocado ver ese tema de los parpadeos y me han tocado garantías, digo, no precisamente en este tema de una luminaria con ustedes. Sin embargo, sí me ha tocado, por ejemplo, en las que son estilos A19, por el tema de parpadeo y lo que comentabas anteriormente, digo, me parece interesante, pero también tengo un poquito de duda de saber en cuanto a la instalación, cuando ya venía con se venía manejando fluorescente y de repente empezamos a hacer el cambio de A19 LED con el fluorescente, ¿hay algún problema? ¿Puede generar alguna falla en la línea? Porque ese tipo de errores que me maneja o que siempre me sale con el tema de garantías, es donde ya había ahorrador y ahora hay LED, que son los A19, entonces me salen garantías por montones, ¿no? Entonces,
Es la duda que tengo. ¿Tú sabes si puede influir en algo o es solamente la instalación que puede estar mal? Primeramente, algo que tienes que tomar en cuenta. Si es una instalación, digamos, determinadamente nueva, se calculó con lámparas fluorescentes, lámparas ahorradoras. Las lámparas ahorradoras obviamente son elementos de mayor potencia, como hemos visto, mayor consumo de energía. Y la pastilla con la que se calcula es más alta. Entonces, al momento que tú le pones lámparas de 10 watts a reemplazar lámparas de 65 watts fluorescentes, entonces la demanda de corriente varía. Y esa pequeña variación puede hacer que se generen los parpadeos, porque haz de cuenta, es como si tú levantaras una mochila de 20 kilos todos los días, y de repente estás acostumbrado a trabajar así 5 años con esa mochila de 20 kilos. Y de repente te la quitan. ¿Qué va a pasar con tu rendimiento? Vas a ser mucho más rápida. Te vas a sentir sin esa carga, entonces vas a sentir que vas a volar y hasta te vas a asustar. Y es lo que le pasa a la corriente. Decir, oye, pues no siento que consume y está calculado para darle tanto y oye, estoy dándole más. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando se generan esos parpadeos. Y normalmente a veces lo que nosotros utilizamos como remedio casero es ponerle un pequeño capacitor. Un capacitor de 470 microfaradios a 220 volts en el circuito en paralelo que va a controlar esas lámparas y con eso ayuda a atenuar ese parpadeo y se quita. Y realmente eso nos ayuda a evitar que generen unas garantías falsas, porque hay muchas garantías falsas que se dan por parpadeos y es prácticamente por problemas en la instalación o por esas variaciones. Porque a tal hora del día, si tú dices en la hotelería, pues va a consumir tanta corriente, pero llega la hora pico, pues baja. Y el momento de bajar, pues ya no tengo lo suficiente y es ahí cuando las lámparas empiezan a brincar, por así decirlo. Pero son garantías falsas que pueden ser revisadas en cada caso para ver si en el momento que yo cambie de fluorescente a LED, no hice el cálculo del circuito, tengo que cambiarlo. Entonces basta con revisar en el tablero las pastillas, así las es. pastillas. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Tengo que detectar la tensión, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Qué es lo que tengo que detectar? La tensión. Primeramente, el valor de la pastilla termomagnética a usar, que son de amperaje, si son de 15, 10 o 20 amperes. Entonces, ahí es ahí donde tú la tienes que variar primeramente. Y segundo, saber qué voltaje le está llegando. Porque obviamente pues el circuito está diseñado para tal valor. Y yo creo que con eso, con un pequeño capacitor, se va a poder corregir y no vas a tener ningún problema. Perfecto, muchas gracias. De nada, para servirte. Ingeniero Rufino, muy buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es Pablo Collazo, los saludo desde Cali, Valle, Colombia, de la empresa icónica Home Gallery. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, ¿y usted? ¿Cómo estamos por allá? Bien, señor, muchas gracias. Aquí con cuarentena, sí, señor. ¿Y ustedes cómo van por allá? Pues igualitos, ¿no? Encerrados en la casa. Encerrados, juiciosos, haciendo teletrabajo, trabajando desde el apartamento, sí, señor. Claro. Una preguntita técnica, ingeniero. Cuando una lámpara o un panel es atenuable y se le baja la intensidad de la iluminación, ¿el consumo de energía también baja o sigue siendo el mismo de las lámparas, de los watts que la lámpara tiene? Ojo, es bien diferente. Tenemos un driver. Ese driver te va a dar, dice, sabes que el driver tiene 40 watts, por así decirlo, ¿no? O, por ejemplo, 40 panel 40. Entonces, sí, mientras tú le bajas el nivel de atenuación, obviamente el valor que va a consumir ese driver va a bajar. Ok, sí, lo que pasa es que yo soy comercial más no técnico, entonces qué pena. Ajá. Por eso es operativo muy fácil eso, pero para mí, o sea, quiero estar bien seguro de toda esta parte. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Sin nada, pasó para servirle, con gusto. ¿Alguien más tenga por ahí alguna duda? Ingeniero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, le saluda Héctor Castillo de Guatemala. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, gracias por la conferencia. Quisiera que pudiera repetir lo del tema del parpadeo, cómo solucionarlo, porque tengo unos paneles LED que eran de otra marca, pero al colocar unos de su marca, parpadearon los de ustedes. Pero entonces, ahorita me abrió usted los ojos con esto, o esta solución, y quisiera ver cómo pudiera solucionarlo. Muy bien. ¿En dónde lo coloco también? Muy bien. Pues mira, prácticamente lo que me estás diciendo es que ese se llama problema de compatibilidad. Es ahí porque
Hay unos que consumen más que otros y eso va como que luchan por la alimentación o por la comida que tienen en el circuito. Cuando todos consumen lo mismo, entonces se mantiene más estable y no parpadea. Y lo que puedes hacer para tratar de solucionarlo es colocar ese condensador, como tú dices, nosotros le decimos capacitor, en paralelo al circuito que lo maneja. Ya sea en la primera lámpara que inicia ese circuito, una patita va a la fase y otra al neutro, antes del driver. Ok. O sea, vas a correr tus líneas, ¿no? Tienes tu línea de fase y neutro a través de todo tu circuito y tú bajas dos cablecitos de la fase, una de la fase y otra del neutro que llegan a la luminaria. Entonces, antes de que bajen esos dos cablecitos, vas a colocar una patita en el neutro y otra en la fase, amarrados. Son capacitores de poliéster y esos no tienen polaridad. No te va a pasar nada. No explotan, no se inflan, no nada. Entonces, ¿para ¿qué capacidad debe ser el capacitor? Perdón. 470 microfaradios. Okay. Perfecto. Cuando los vas a conectar a 127 volts, se recomienda que sean a 220 volts. Si tú lo vas a conectar en bifásico a 220 volts, mételo a 440 o 450 volts. Simplemente aumenta el doble de voltaje. Como recomendación. Y esa es solo en la primera lámpara, ¿verdad? Antes, sí, pero no en la zona del driver, sino digamos que en la fase y en el neutro, para que pueda, digamos, corregir ese parpadeo. En todo el circuito puedes corregir hasta 12 lámparas o 12 luminarias conectadas a ese circuito. Los paneles LED que tengo son de 120 voltios, entonces tengo que comprar un capacitor de 240. 220. ¿Correcto? Ajá. Sí, 220. Ok. Le agradezco mucho, ingeniero. De nada, para servirle. ¿Alguien más con alguna otra duda? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Desde Colombia, Jorge Enrique Reyes. Mira, me llama mucho la atención el tema del manejo de este parpadeo. Te quería preguntar, ¿cómo dimensionas el condensador para esta solución? ¿O en sí es un condensador en general? Ese condensador normalmente ya lo tenemos calculado en base, digamos, al valor de esa capacitancia. ¿Por qué? Porque digamos que con eso nos ayuda a corregir ese ángulo que yo les decía que se formaba del factor de potencia. Ese desfasamiento que puede haber entre la corriente y el voltaje, lo que hace es que te adelanta el capacitor te adelanta la señal para que se coordine con la corriente y no tengas esa separación muy amplia y ayuda a corregirlo. Normalmente ese valor ya está, digamos que como receta de cocina, ¿sí me entiendes? O sea, que ya es un estándar que va a resolver la mayoría de los problemas. Es como si te tomaras una pastilla para el dolor de cabeza. Y ok, muchísimas gracias. Nosotros ya lo hemos utilizado ya en Colombia en un proyecto que hicieron, en una sala nueva que iban a entregar con unos tubos que estaban parpadeando. Le colocaron el capacitor por circuito y se quitó el parpadeo. Realmente cuando es por tolerancias. Entonces, sí es muy efectivo y nos ayuda a quitarnos dolores de cabeza y a no dar garantías falsas. ¿Me puedes recordar el valor? 470 microfaradios. Cerámico. No, poliéster. De poliéster. Sí, el poliéster. Okay. Es como una pastilla de chicle, anaranjada. Ok. Sí, buenas tardes. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí. A sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Vladimir Betancourt de Colombia, ¿sí? Ajá. ¿Me escucha? Sí, escucho medio lejano, pero sí lo alcanzo a escuchar. Okay. Ingeniero, le hago una consulta. Es lo siguiente, acá en Colombia es muy frecuente ya en las luminarias de alumbrado público estar utilizando las rectificadoras protecciones con DPS, o sea, sistemas contra descargas atmosféricas y todo ese cuento pues, que se generan en las líneas de alumbrado público. ¿Ustedes en Tecnolight recomiendan el uso de DPS para las luminarias que van de tipo alumbrado público? Sí, porque realmente son para cargas atmosféricas.
Pero, ojo, Tecnoline no tiene iluminación para lo que es alumbrado público. Lo tendríamos en lo que es Construlita, que son productos ahora sí meramente diseñados ya traen un circuito integrado, sobre todo para protección para sobrecargas. Y ojo, deben tener también un filtro de armónicos, porque normalmente la iluminación de la calle viene directamente y sin protecciones. Entonces pasa, digamos, demasiado pura y a veces trae muchos defectos. Entonces sí necesita ser cuidadosamente balanceada para que no te afecte la iluminación, sobre todo el alumbrado público, porque obviamente le llega todo muy sucio y sin esas protecciones la iluminación tendría a durar menos. Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿Okay? De nada, para servirle. Buenas tardes. ¿Alguien más? Bueno, pues agradecemos a cada uno de ustedes su participación y su apoyo para fomentar la cultura de la luz. Gracias a nuestro experto Juan Rufino, que por esta aportación con esta información tan importante. En este momento les están haciendo llegar el link en donde van a poder realizar la evaluación del tema, donde aquí mismo podrán dejar su correo para enviarles el kit de estudio al finalizar la semana. Les comento que todo este kit de capacitaciones que hemos visto se les va a hacer llegar el día de mañana. Rufino, Hola. ¿podemos pasar a la presentación donde están los contactos? Sí, claro. Aquí está. Muchas Hola, gracias. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpa una pregunta, nada más, el tema de, veo que están grabando estos videos, ¿los van a poder compartir después? La verdad es que esta presentación me pareció muy interesante y sí me gustaría poder escucharla nuevamente porque a veces se cortaba un poco el sonido. Sí, claro que sí, cuenten con ello. Genial. Gracias. Genial, genial. Muchas gracias. Gracias para a servirles. ustedes. Bueno, pues aquí en pantalla está el contacto de todos los países en los que tenemos presencia. Hola. ¿Sí? Hola, ya Guillermo Galindo de México. Muchas gracias, estuvo muy bien el tema y espero que lo podamos consultar después porque sí, también me faltaron algunas cosillas. Enhorabuena, cuídense mucho, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. De acuerdo. Bueno, pues el día jueves y el día viernes no estaremos trabajando, por lo que las capacitaciones se reanudan a partir del día lunes, con los mismos horarios, 10 de la mañana y 6 de la tarde, hora México. ¿De acuerdo? Y pues bueno, un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rufino. Ay, Buenas tardes. gracias. Descansen. Cuídense. Bye, Muchas Rufino, gracias. gracias. Aguas con el bicho, cuidado con el bicho. Sí.